que podamos salir de aquí dispuestos a aplicar la palabra en nuestra vida. Padre, gracias. Gracias porque una vez más tenemos tu palabra delante de nosotros y queremos, Señor, que tú seas el que trates con nuestro corazón, que tú seas el que nos muestre, Señor, aquellas cosas que tú quieres que nosotros sepamos de ti, que podamos conocerte mejor. Señor, que una de las metas para este año que viene sea conocerte a ti mejor. Que nosotros podamos entender mejor quién tú eres, lo que tú representas para nosotros, lo que tú representas para la humanidad en general, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a acercarnos cada vez más a ti, a conocerte mejor, Señor. Perdona, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. Y ahora, Señor, trata con nosotros. Padre, a veces es doloroso cuando tú tratas con nosotros, cuando tú nos dejas ver nuestra condición pecaminosa y la necesidad de arrepentimiento y de salvación. Pero que nuestro orgullo no se interponga a lo que tú quieres hacer en medio nuestro, Señor. Padre, que podamos rendirnos delante de ti. Y que podamos, Señor, venir confiados de que tú puedes hacer una obra en nosotros que nos transforme, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios que hoy nos ocupa está en Efesios capítulo 2, versículo 11 hasta el 22. Y como ustedes saben, hemos estado en una serie de la carta a los Efesios. La carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo, es una carta de la prisión del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está interesado porque en realidad no atiende la carta necesariamente a un problema que exista en la iglesia, pero sí quiere dejar buenos fundamentos, buenas bases para esta iglesia que nos sirven a nosotros también. Entonces el apóstol Pablo ahí, de una manera como ya hemos visto en el capítulo 1, nos habla acerca de que Dios nos escogió, que Jesús nos redimió, que tenemos el sello del Espíritu Santo, y también hemos visto en el capítulo 2 cómo es que el Señor nos lleva de muerte espiritual a una nueva vida espiritual. Dios obrando de una manera soberana, Él nos transforma y nos da una nueva vida. Ustedes recuerdan ese versículo que muchos conocemos, Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Es la obra de Dios en nosotros que nos hace darnos una nueva vida, que Dios nos lleva entonces a poder vivir para Él, conforme a su palabra, porque dice también el versículo 9 y 10 que Él nos salvó para buenas obras, que Él había preparado de antemano, para que nosotros anduviésemos en ella. Y Pablo da una serie de instrucciones de vida, de cómo vivir la vida cristiana, y eso lo hemos visto, y es de verdad que es una carta, algunos, como yo he dicho otras veces, es la reina, dicen que es la reina de las epístolas, y de verdad que hay tanto que aprender de esa carta, y yo creo que hoy vamos a aprender también algunas cosas que son fundamentales, que nos hace a nosotros un solo pueblo. Yo no sé si ustedes saben, pero la iglesia, cuando la iglesia comenzó, la mayoría de aquellas personas que llegaban a entender
el evangelio eran judíos. Y así la iglesia fue creciendo, pero fue creciendo con una población judía. De hecho, cuando en el capítulo 8, cuando el eunuco va camino de regreso a donde él había venido a participar de las fiestas judías, se entiende también que él era un prosélito, uno que creía en las cosas judías. Y él tiene un encuentro ahí con el Señor, él se arrepiente y él es bautizado. Pero la iglesia en su mayoría era una iglesia comprendida por judíos que habían entendido el mensaje y se habían convertido al cristianismo. Pero todavía quedaba aquello de la exclusión de los gentiles. Y eso lo vamos a ver en el texto. Pero Pablo derrumba eso. Pablo dice, eso ya no es así. De aquí, de los judíos y de los gentiles, Dios ha creado un solo pueblo. Y eso se desprende del texto. Entonces vamos a ver eso. Vamos a leer los versículos que nos ocupan. Capítulo 2, del 11 al 22. Dice, por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, ¿ustedes recuerdan el pero que hablamos allá en el versículo 4 del mismo capítulo 2? Pero Dios, pero aquí hay otro pero importante. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces vamos a entrar en el pasaje y vamos a ver lo que Dios nos tiene preparado, nos quiere enseñar. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que aquí a Panamá vino una exhibición de las obras de Van Gogh o algo así. Fue algo que se dio aquí en Panamá. Yo no sé si todavía está. Yo pienso que ya eso pasó. Pero esa es una exhibición que están llevándola a diferentes lugares. Y mientras yo veía los anuncios que salían por televisión, yo decía, wow, de verdad que estos pintores de antes eran un poco locos, ¿no? Porque Van Gogh se cortó una oreja. Van Gogh entró en una depresión y se cortó una oreja. Y eso es algo terrible. Y Salvador Dalí, que era un pintor famoso español,
yo no sé si usted lo ha visto alguna vez, se cortaba la mitad del bigote, salía con la mitad del bigote. Pero yo aprendí acerca de un pintor holandés que ustedes seguramente han escuchado acerca de él, es Rembrandt. Y Rembrandt pintó o dibujó más bien, es como un dibujo. Es un dibujo de cuando Jesús fue crucificado. Ustedes pueden buscar la pintura, es la cruz las cruces de Rembrandt. Y ahí, en esa escena, cuando él plasma eso en el lienzo, donde fue que lo hizo, vemos la angustia, el dolor en las caras de las personas que estaban ahí presenciando la muerte de Jesús. Pero hay un detalle en esa pintura de él. Hay un detalle que ahí, en un lugarcito oscuro, ustedes lo pueden buscar en Google, en un lugarcito oscuro, ahí aparece la cara de Rembrandt. Y es algo tremendo que a mí me llama mucho la atención, porque los críticos del arte dicen que él insertó la cara de él ahí como reconocimiento que sus pecados habían ayudado a clavar a Cristo en la cruz. Y eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que tener claro y tenemos que tener presente en nuestra vida. Los pecados nuestros ayudaron a clavar a Cristo en la cruz. Pero Cristo derramó su sangre preciosa en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y de personas como nosotros hizo un pueblo que se llama la familia de Dios. Y eso es algo precioso. Y con esa introducción vamos a ir al texto. Dice el versículo 11. Porque aquí nos deja ver en el versículo 11 y 12 la separación que nosotros teníamos de Dios, que los gentiles tenían de Dios, que aquellas personas que no eran judías tenían de Dios. Y dice así: por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en la carne, que son llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños en los pactos de la promesa y sin tener esperanza. Pablo está hablando acerca de estos gentiles que no han sido circuncidados. La circuncisión era algo que los judíos lo tenían o lo daban por requisito para ser parte del pueblo de Dios. Y ellos, el fundamento que ellos tenían para eso, lo encontramos en Génesis capítulo 17, del versículo 9 al 14. Yo quisiera leer eso, porque eso siguió al pueblo judío. Y de hecho, vemos en la carta de los Gálatas, cuando Pedro quería, la carta de los Gálatas que fue escrita entre el año 55 y 57 después de Cristo, todavía había esa exclusividad acerca del pueblo. Pablo quería imponerle la circuncisión a los gentiles, y Pablo arremete contra él, porque ellos tenían eso tan arraigado. Y esa idea viene de aquí.
Génesis 17, del 9 hasta el 14. Dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti y de ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y este será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo el siervo nacido en casa o que sea comprado con dinero, o cualquier extranjero que no sea de su descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa y el comprarlo con tu dinero. Así, o el comprado con tu dinero, así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Esa era la idea de los judíos. Y Cristo viene a derrumbar toda esa serie de creencias que tenían los judíos. Y Pablo quiere que nosotros veamos eso. Cuando Pablo escribe, fíjese, ellos traen este trasfondo, ellos traen esta costumbre, ellos traen esto con ellos. Y ellos, en su gran mayoría, los cristianos primitivos que eran judíos, ellos querían mantener eso. Pero Pablo quiere derrumbar eso. Y esa señal del pacto que Dios hizo con Abraham causaba separación. Los gentiles eran excluidos. Los gentiles, los judíos, todavía no habían entendido bien acerca de qué se trataba la obra de Cristo. Muchos de ellos no lo habían entendido. Y estos gentiles estaban separados de Dios, estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, eran extraños al pacto de la promesa y no tenían esperanza, estaban sin Dios, como dice ahí Pablo. Pero ahora, versículo 13 al 18. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Entonces Pablo nos deja ver que Cristo derrumbó o derribó la pared. ¿Y a qué se refiere eso? ¿Por qué Pablo a los gentiles le habla de esa manera? Yo quiero poner ahí el templo de Herodes, y eso nos va a dar una idea a nosotros mejor de a lo que Pablo se refiere. Ahí en el templo, allá afuera, ahí ustedes van a ver que era donde estaban los gentiles. Y ese era el templo, y los judíos estaban ya allá más cerca, por aquí atrás. Ellos entraban y estaban cerca del lugar santo. Y en el lugar santo estaba
un velo. El número 3, ahí es el velo, que dice la Biblia que cuando Cristo murió en la cruz, ese velo se rasgó. Porque ahí, en la presencia de Dios, nadie podía entrar a ese lugar, sino el sacerdote que expiaba, que presentaba la expiación cada año. Y ese velo, que era un velo grueso, algunos comentaristas dicen que ese velo no se podía romper. Si un caballo arremetía contra ese velo, no se rompía. O si alaba el velo ese, no se rompía. Pero dice la Biblia en Mateo 27:51 que cuando Cristo murió en la cruz, ese velo se rasgó, ese velo se partió, dando a indicar que ya no hay separación, que todos tenemos entrada a la presencia de Dios, que no tenemos un sacerdote a que nosotros tengamos que ir para llegar a la presencia de Dios, porque Cristo es nuestro sacerdote. Cristo es el profeta. Cristo es nuestro rey. Y ya no hay separación. Los gentiles tenían que mantenerse ahí fuera del templo. No podían entrar. No se les permitía entrar porque eran extranjeros. Eran personas que podían estar afuera y note, podían llevar sus ofrendas, eso sí, dame la ofrenda, pero no entre. Se parece a alguna gente por ahí que hay en algunas llamadas iglesias. Tráeme tu ofrenda, pero no te acerques a mí porque yo soy el ungido, yo soy el apóstol, no te me acerques. Pero ahora Pablo le está diciendo a estos gentiles: ya ustedes no son extranjeros. Es más, en la puerta ahí de la entrada había un letrero que decía: si un extranjero entra aquí, está expuesto a la muerte. Está expuesto a la muerte. Es más, si un gentil entra aquí, dentro del templo, ya ustedes saben, se acabó. Y Pablo le quiere dejar claro eso. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. No la sangre de los animales que se sacrificaban para presentarlo como ofrenda por la expiación de los pecados del pueblo. No. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo que derramó en la cruz para el perdón de nuestros pecados es suficiente. Ya no necesitamos sangre de un animal. Ya no necesitamos sacrificio. Cristo se ocupó de hacer lo necesario. Por la sangre de Cristo. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No hay perdón de pecados. Y alguien tenía que derramar la sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Y ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Que se dignó de clavarse en una cruz y derramar su sangre y morir para que nosotros podamos tener perdón de pecados. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los gentiles. Olvídense de ese cuento chino de los judíos. ¿Qué circuncisión? ¿Qué tanta cosa? Olvídense de eso. Ustedes tienen entrada, porque Él mismo es nuestra paz. El Shalom es Cristo. Cristo es nuestra paz. Y en ambos pueblos hizo uno, derribando la pared. Esa pared que excluía a los gentiles de la entrada, ¡boom!, la derrumbó Cristo. Ya no existe. Es lo que le está diciendo. Derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne. Cristo tomó la enemistad de nosotros en su carne y le puso fin. Se acabó. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación.
Y eso es lo que Pablo quiere dejarle claro a ellos. No hay condenación para los que están en Cristo. Ya Cristo en su propia carne llevó el pecado tuyo, el pecado mío. Llevó la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Cristo cumplió con la ley. Cristo cumplió con los mandamientos. Lo que nadie fue capaz de cumplir, Cristo lo cumplió. Para crear un nuevo hombre. Nosotros somos hombres y mujeres nuevas en Cristo Jesús. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva criatura en Cristo. Y eso es lo que Él quiere dejarle claro. Porque en el tiempo, en el contexto, se estaba dando esa tensión. Esa tensión de que ustedes no son judíos, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes no son el pueblo del pacto. Pablo dice, ¿sabe qué? Nananina, olvídense de eso. Olvídense de eso. Estableció así la paz. La guerra que teníamos nosotros, cuando le dimos la espalda a Dios, la guerra que teníamos con Dios, Cristo obró la paz. Cristo trajo la paz. Para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. Por el escándalo de la cruz. Por lo que la gente pensaba que era la muerte más horrenda. La peor muerte que alguien podía pasar. Por esa cruz. Por eso es, mis amados hermanos, que nosotros no podemos dejarnos de maravillarnos de la cruz de Cristo. De ponernos a los pies de esa cruz cada día. De mirar a Cristo en la cruz y decir, wow, que el Dios creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella hay, se digne de clavarse en una cruz para que yo, este pecador, sea perdonado de sus pecados. Para que usted, que quizás no es tan pecador como yo, sea perdonado también por sus pecados. Eso es algo maravilloso. Eso es algo precioso. Eso es algo que nosotros debemos estar saltando de la alegría, del gozo que nos produce eso. Que el Dios, creador del universo, se digne de clavarse en una cruz para el perdón de nuestros pecados. Porque es que no había otra manera. No había otra manera. Y dio la muerte, en esa cruz, dio la muerte a la enemistad. A la enemistad que teníamos con Dios. Y hemos sido reconciliados con Dios. Se acabó la enemistad. Ahora hay reconciliación. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Ya no es el templo. Ahora la iglesia. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu. Como que Cristo le quiere decir, ¿sabe qué? Este asunto del templo. De hecho, el templo en el año 70 se fue por un incendio. Se fue el templo. Pero el templo vivo son estas piedras vivas. Somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu. Y somos el cuerpo. Ese templo del Espíritu hace el cuerpo de Cristo aquí, en medio de la iglesia local. Pablo quiere dejarle ver a ellos que tenemos una nueva posición en Cristo. Donde debe estar la verdadera esperanza nuestra. Donde nosotros debemos depositar nuestra esperanza ahí. La pregunta es, ¿dónde está tu esperanza?
Cristo es el príncipe de paz. Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y sabes qué? O tú te reconcilias con Cristo a las buenas, o Él te reconcilia a las malas. Y eso no me lo inventé yo, eso está en la Biblia. Yo no me inventé eso. A veces nosotros estamos corriendo. Dios nos sale a buscar, Cristo nos sale a buscar, quiere que entremos en una relación con Él, que vivamos para Él, que le sirvamos a Él, que vivamos para su gloria, y entonces nosotros corriendo, porque el Jonás que está en nosotros nos visita. Ustedes recuerdan que Jonás también salió corriendo, ¿verdad? Pero terminó donde Dios lo quería. Usted puede correr todo lo que usted quiera, pero a Dios no se le escapa a nadie. A Dios no se le escapa a nadie. Y si usted está aquí, Dios lo ha traído aquí, de alguna manera u otra, porque Dios lo quiere como parte de su iglesia. Es porque Dios quiere que usted sea de la familia de Dios y tenga una relación con Él. ¿Y cómo se hace eso, pastor? Yo no sé. ¿Sabe qué? No es tan difícil. Ahí arrepiéntase de sus pecados y crea en Cristo como su Señor y Salvador. Millones y millones y millones de personas han hecho eso a través de la historia. A lo mejor hoy te toca a ti. No te vamos a de ninguna manera torcer el brazo aquí ni nada de eso. No estamos interesados en apelar a tus sentimientos de ninguna manera. Estamos interesados en que Dios intervenga en tu corazón y en tu mente de tal manera que te diga: soy un pecador y necesito reconciliarme con Dios y necesito arrepentirme de mis pecados, porque no hay quien se le escape de la presencia de Dios. Usted no se le va a escapar, por mucho que usted corra. ¿De qué manera Dios hizo todo? En la cruz, por la sangre de Cristo. Jesús es experto en derrumbar los prejuicios. Jesús es experto en derrumbar la hostilidad. Jesús es experto en derrumbar la separación. De ambos pueblos hizo uno. Se acabó la enemistad. Se acabó la enemistad con Dios. Y ahora hay reconciliación. Por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada al Padre en un mismo espíritu. Los dos pueblos, judíos y gentiles, están unidos en Cristo. Los cuna yala, los latinos, blanco, negro, chino, lo que sea, unidos en Cristo. Unidos en Cristo. Un pueblo de Cristo, unido en Cristo, viviendo para su gloria, viviendo para que Él sea exaltado, viviendo para que Él sea proclamado, viviendo para que Él sea conocido, viviendo para que Él, a través de esta palabra, transforme mi vida. Diariamente, un proceso de santificación, duro a veces, pero no difícil, porque para Dios no hay imposibles, no hay nada imposible para Dios. Versículo 19 al 21, déjenme volver ahí, porque mire, si no, me emociono y esto se pone difícil. Versículo 19 al 22. Efesios 2, 19 al 22. Así pues, ustedes ya no son extranjeros. Ahí afuera del templo, el letrerito ese que hay ahí, que aquí no pueden entrar extranjeros,
Se acabó eso. Ya no son extranjeros, ya no son extraños, sino que son conciudadanos de los santos y son la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. La piedra angular en el edificio era aquella que daba o fijaba la estabilidad de todo el edificio. Esa era la piedra angular. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Cristo es esa piedra. Olvídate del templo. Cristo es la piedra. Que este templo que somos cada uno de nosotros, Él es como la cuña, el pegamento que hace que todo esto funcione. Es Cristo. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Y cuál era ese? El fundamento de los apóstoles y los profetas. Cristo. Cristo. Porque ¿a quién predicamos nosotros? A Cristo. Y a ese crucificado, resucitado, a Cristo. A Cristo. Ese es el fundamento. Hay un hilo conductor desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y todo apunta a Cristo. Todo es Cristo. Porque por Él y para Él y de Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Dice Pablo al concluir el versículo 11, el capítulo 11, versículo 36 de Romanos. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo. Vamos creciendo. Cada uno en una línea de tiempo diferente. Aquí hay bebitos espirituales. Aquí hay otros que han adquirido conocimiento, pero estamos ajustados por Cristo. Vamos a ir creciendo juntos, tolerándonos en amor, en paciencia, tolerándonos con respeto a la línea de tiempo en que nos encontramos, porque muchas veces nosotros queremos que todo el mundo esté como nosotros estamos. Usted se ha leído la Biblia 3 veces y estudia su Biblia todos los días, entonces ahora la persona que recién convertida, usted quiere que esté donde usted está, y eso no es así. Usted no le puede meter una yuca a un bebito así que tiene 3 meses o 2 meses ahí en la boca, porque se va a ahogar. Hay que suave, hay que irlo llevando suave, hay que darle tiempo a que madure, pero en Cristo sí podemos. El tiempo va creciendo en Cristo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes han sido juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Yo no sé qué vamos a hacer. Si somos el templo de Dios, tenemos que ayudarnos los unos a nosotros. Somos el templo de Dios y nosotros debemos ser ese lugar, esa persona que quiere adorar al Señor, porque para eso era el templo, para la adoración. ¿Para qué vivimos nosotros? ¿Para qué vive usted? ¿Para qué vivimos? ¿Para la gloria de Dios? Yo lo he dicho aquí otras veces. Cristo, nuestro ejemplo, al final de sus días, allá en Juan 17:3, dice: yo te he glorificado, he acabado la obra que me diste que hiciera. Y Pablo dice: ya sea que comáis o bebáis o hacer cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios.
algunos consejitos para ir cerrando ya. Consejos prácticos. Recuerda que la unidad y la reconciliación viene por la cruz y la sangre de Cristo. La unidad y la reconciliación viene por medio de la cruz y la sangre de Cristo. Otro consejo, piensa que ya tú no eres lo que eras si te has arrepentido y has creído en Cristo como tu Señor y Salvador. Tú eres parte de un pueblo, tú eres alguien diferente. Piensa regularmente cómo Dios te salvó. No dejes que te confundan, no dejes que te equivoquen, no dejen que te metan ruido en el sistema. Es Cristo. Piensa en eso, piensa en la salvación. Y recuerda que la justicia es la obra de Dios que se manifiesta a través de este solo cuerpo que somos cada uno de nosotros. Somos un pueblo diverso, pero eso no debe prevenir nuestra unidad. Eso no debe obstaculizar nuestra unidad. Somos diversos. Aquí mira, aquí hay personas, yo miro que si colombiano, que si panameño, que si cuna, que si una americana por allá, que si dominicano, que si cubano. A Dios no le importa eso, porque estamos en Cristo. Y esta es la iglesia de Cristo. Esta no es la iglesia de Carlos, esta no es la iglesia de nadie, esta es la iglesia de Jesucristo. Amén. Y todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y como miembros del cuerpo de Cristo tenemos que velar por la unidad y por la salud de este cuerpo de Cristo. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú para verdaderamente traer unidad al cuerpo de Cristo? Yo he estado muchos años pastoreando en el servicio como misionero, 20 años que nos fuimos al servicio del Señor como misionero. Pero una de las cosas que hacía, yo tenía un ministerio de capellanía en la cárcel. Era capellán en la cárcel, predicaba en la cárcel. Y ahí en la cárcel, interesante, cuando la gente se convierte, hay una transformación. Ahí había una celda que habían como 40 reclusos. Y en esa celda se convirtió un hombre y después comenzamos un estudio bíblico con él, con los reclusos ahí dentro de esa celda. Pero ahí, aún ahí, estas cosas que yo le enseñaba acerca de la unidad, acerca del cuerpo de Cristo, ahí había siempre un clavo en el zapato, en ese grupito. Y la iglesia no puede darse ese lujo. La iglesia tiene que procurar la unidad porque somos un cuerpo en Cristo. La iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y ahí lo que estaba pasando es, aquí en el pasaje, es que había exclusivismo. Los judíos, yo soy mejor que los gentiles porque yo entro al templo, yo tengo acceso allá, casi ahí pegadito del lugar santo y ellos están allá. Pablo dice, olvídese de eso. Aquí todo el mundo es igual. Y que nosotros podamos celebrar esa unidad como cuerpo de Cristo. Que nosotros podamos dar una muestra de que somos unidos, de que estamos unidos por el sacrificio de Cristo. No por lo bueno que yo sea,
Porque mire, si Dios nos tomara una radiografía de nuestra mente y nuestro corazón y la presentara aquí en un PowerPoint, ay mamá, cuidado con eso. Con eso los dejo, mis amados hermanos, que podamos reflexionar en estas cosas. Usted está aquí y no tiene una relación con Cristo. Hoy es el día. Arrepiéntase de su pecado y entregue su vida a Cristo. Y aquí le vamos a ayudar a crecer en su vida espiritual. Sin prejuicio, sin condenarlo, porque es que Cristo no nos condena a ninguno de nosotros. Él sabe quién éramos y quiénes somos. Así que con eso les dejo. Ayúdenme ahí. Bajen, inclinen su rostro y cierren sus ojos. Y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tú nos dejas saber, Señor, que somos un solo cuerpo. Donde ya aquí no hay judío ni gentil. Todos somos uno en Cristo. Ayúdanos a procurar esa unidad de la cual tú te agradas, Señor. Ayúdanos a dejar atrás prejuicios, a dejar atrás aquellas cosas, Señor, que obstaculicen o que puedan ser una barrera para que tu iglesia esté unida. Padre, en el año 60 después de Cristo, Pablo estaba atendiendo estos asuntos. Después que se dio Pentecostés, después que la iglesia había crecido de una manera sobrenatural, todavía en esa época se estaban dando prejuicios, Señor, legalismo, Señor. No queremos estar ahí. Ayúdanos, Señor, y perdónanos cuando hemos estado ahí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Y cantamos para despedirnos. Salúdense y recuerden que la semana que viene vamos a comer aquí. Que vengan aquí a decirme que van. Bueno, mire, si usted va a traer algo, si quiere traer algo, se lo dice a Lili, una Coca-Cola, esto, lo otro. Pero tenemos comida, ya la comida está pedida. Vamos a tener un lechoncito, un arrocito y una yuquita. Pero si usted quiere comer filet mignon, aquí no es. Pero si quiere traerlo, se lo come aquí. No hay problema. ¿Ok? Que el Señor les bendiga.